Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ok. Quisiera compartir en esta tarde, hermanos, con ustedes una enseñanza. Espero que la pueda escuchar bien, que la pueda captar bien con el sonido que hay de la lluvia, pero que podamos recibir de parte del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por toda bendición, Señor, que tú nos das. Te pedimos que te glorifiques en esta tarde, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, escribiendo tu palabra, Señor, en nuestra vida, y que podamos recibir esta palabra, que podamos recibir esta enseñanza, Señor amado, y que tu Espíritu Santo nos llene, nos sature y pueda ser de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias también por la lluvia, Señor, pero te pedimos también que guardes, Dios amado, aquellas personas que viven en lugares difíciles, en áreas difíciles que se inundan. Guárdalo, Señor, y que también podamos escuchar tu palabra, Señor, en esta tarde, que podamos ser buenos receptores y también, Señor, hacedores de tu palabra. Bendice la tierra, Señor amado, de Irapuato. Bendice este lugar, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Ok, mire, quisiera compartir con usted, hermano, una enseñanza del profeta Enoc. Le denominé a la enseñanza el profeta Enoc, hablando, hermano amado, de este siervo que fue uno de los primeros en la escritura mencionados como profeta de Dios. Y la escritura dice en Judas capítulo 1 versículo 12: estos son manchas, dice, en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, dice, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13 dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Verso 14, aquí es donde podemos ver la referencia, dice, de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, dice, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ok, entonces en el verso 14 nosotros vemos, hermano, dice, de estos también profetizó Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Entonces nosotros vemos, hermano amado, que la escritura marca, que la escritura nos enseña que este Enoc era un profeta, que Enoc era un profeta de Dios, y que fue el primero escrituralmente que nosotros podemos ver que fue llamado profeta, porque profetizó. Ahora, ¿cómo es? Una de las primeras preguntas que nosotros podemos hacernos es cómo es que el apóstol Judas sabía, conocía, hermano amado, de la profecía de Enoc. Si ellos, hermano, no leyeran la profecía de Enoc, si nadie les hubiera dicho jamás de la profecía de Enoc, obviamente, hermanos, ellos no sabrían. Mas sin embargo, hermano, en una de las cartas o de las epístolas, si así la podemos llamar,
el apóstol Judas se atreve, hermano amado, a hablar, a mencionar que Enoc profetizó. Y entonces nosotros podemos buscar en la escritura, podemos buscar, hermano amado, otra referencia. Y la escritura nos habla en otras ocasiones de Enoc, pero en en específico de Judas es donde dice que profetizó Enoc. Y aclara porque hubo muchos que se llamaron Enoc. El primer hijo de Caín se llamó Enoc. Y en otras de las generaciones de las que habla más adelante en la escritura, hubo más hombres llamados Enoc. Pero la escritura aclara y dice que fue el séptimo desde Adán, haciendo referencia que era el linaje de Adán. Pero lo más tremendo es que cuando él profetiza, dice que él dijo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y nosotros podemos ver el panorama, hermano amado, de algo que se estableció como juicio. Porque dice: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Y nosotros vemos, porque sabemos que también hay un libro que se llama el libro de Enoc, y habla del tiempo del fin, habla de varias cosas, pero se centra en el tiempo del fin. Nosotros podemos ver que muchas de las profecías que se hablan en Daniel, que se hablan en Ezequiel y en otros profetas, están ahí en el libro de Enoc. Es decir, Enoc habló de eso mucho antes de que otro de los profetas de la escritura hablara de esas profecías. Y por eso cuando nosotros vemos que Judas hace la referencia y la mención, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Y es algo interesante, hermano, ver, primeramente aquí le pongo profetizó Enoc, y la escritura dando por hecho que fue un profeta y que sus palabras trascendieron hasta el tiempo de los apóstoles. Pues es un apóstol quien lo menciona. ¿Y por qué lo menciona? Porque leían y conocían las profecías dadas por él. Y fue el primero de un linaje restaurado. Y vamos a estudiar un poco de este profeta, porque tal vez hemos estudiado, hermano, de muchos otros profetas, de la vida de Daniel, de la vida de Ezequiel, de la vida de Jeremías, de la vida de tantos profetas, de Samuel, que la Biblia nos enseña, pero muy poco, hemos hablado, hemos estudiado de la vida del profeta Enoc. Y nosotros primeramente sabemos que la palabra Enoc es la palabra, hermano, hebrea Yanoch, que quiere decir dedicado. En el diccionario Brown Dry Briggs, eso quiere decir BDB, es la definición: dedicado. El nombre que se le fue dado, es decir, Enoc, quiere decir dedicado. Y vamos a entender por qué Enoc fue alguien muy importante en la escritura. Génesis capítulo 5 versículo 21, si tiene su Biblia, vaya conmigo por favor a ver esa porción, y si no lo puede leer aquí arriba. Génesis 5, 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Verso 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Ok, entonces quisiera estudiar un poquito la vida del profeta Enoc. Usted sabe que Adán fue llamado hijo de Dios. Adán, cuando se habla en Lucas, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, usted lo puede buscar. Y cuando habla de todas las generaciones,
menciona a Adán como hijo de Dios. Dentro de ese linaje está Enoc también. Decía el profeta Judas allá, él es el séptimo desde Adán. Y si contamos la genealogía, podemos ver que él es el séptimo desde Adán, Enoc. Pero dice que este Enoc, hermano amado, marcó algo muy hermoso a través de su vida que nosotros podemos ver. Todas estas palabras que yo puse en amarillo, letras amarillas, las puse de esa manera porque nos enseña algo hermoso de la vida de Enoc. Es decir, Enoc no simplemente tomó la decisión de tener un hijo a Matusalén a la edad de 65 años, porque dice que Enoc caminó con Dios, pero también nos enseña que después de haber engendrado a Matusalén, fueron específicos 300 años los que caminó Enoc con Dios. Y no lo hizo tampoco, hermano, porque se le ocurrió simplemente 300 años y ya no, sino que cada parte de este versículo que nosotros podemos leer nos está enseñando algo hermoso de la vida de Enoc. Y dice, y caminó Enoc con Dios. Y dice, después de que engendró a Matusalén 300 años, y se engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc. ¿Cuántos años fueron? 365, es decir, llegó a los 65 y tomó una decisión, engendrar a Matusalén. Pero después de eso caminó con Dios 300 años. Y después de haber, hermano, vivido esos 365 años, dice que fueron todos los días de Enoc esos días. Ahora, Enoc fue alguien muy importante. Mire, se le ha dado muy poca importancia, hermano, muchas veces, pero fue alguien muy importante, porque después de Adán, de que Adán perdió la gloria, de que Adán fue destituido de la gloria de Dios, el siguiente hombre que vivió en la tierra, que fue digno de ser un ejemplo ante las personas, de hecho, hermano, más que muchos otros de los que vivieron después de él, fue Enoc. ¿Por qué razón, pastor, dice usted eso? Porque Enoc caminó con Dios. Dígame otro hombre en la Biblia que Dios se lo llevó, aparte de Jesucristo. ¿Quién fue otro hombre que Dios se llevó? Elías se fue, pero porque no era de esta tierra. Pero ¿a qué otro hombre Dios se llevó? La escritura nos habla de este hombre Enoc. Enoc era un profeta, es decir, caminó con Dios, estuvo en una comunión con Dios, estuvo en una integridad con Dios, conoció a Dios, profetizó, estuvo empapado, hermano, de la gloria de Dios, de tal manera que fue un ejemplo para todos aquellos que vivían en aquel entonces. Fue alguien que la gente podía ver y decían, Enoc es un hombre que camina con Dios. Enoc es un hombre que tiene la gloria de Dios. Enoc es un profeta de Dios. Enoc, es decir, antes de Enoc, hermano, la escritura no enseña de otro profeta, porque Enoc era un hombre que profetizaba. Enoc era un hombre que estaba, hermano, bajo la unción de Dios. Y la escritura me enseña que a los 65 años engendra Matusalén. ¿Con qué razón lo hace? Mire, nosotros podemos encontrarnos que la escritura nos enseña, y la escritura, hermano, sabemos que cuando hace mención de algo, no lo hace, hermano, simplemente por hacerlo. Lo dice porque hay una enseñanza, hermano, a través de esto. Hermano, fue un hombre, hermano, Enoc, que Dios lo usó, lo levantó en su tiempo como un profeta, que el profeta, obviamente la escritura dice que es aquel que prepara el camino del Señor. Aquel hermano que profetiza es el que descubre el corazón del hombre, el que Dios usa para ver las intenciones del hombre, hermano amado. Y dice que en el tiempo después de Adán, de que él fue destituido, el siguiente hombre, hermano, que estaba empapado de Dios fue Enoc. No nos menciona en la genealogía, hermano, de Adán otro hombre hasta Enoc, que dice caminó con Dios.
¿Qué sería, hermano, caminar con Dios? ¿Cómo era la vida de Enoc al caminar con Dios? La enseñanza que él tenía. Cuando uno lee el libro de Enoc, hermano, es algo tremendo todo lo que habla ahí él, pero era porque tenía esa comunicación con Dios. La escritura nos enseña que Enoc caminó con Dios. Ahora, quisiera avanzar un poquito y dice que él, hermano, a los 65 años engendra Matusalén. Pero ¿qué quiere decir Matusalén? ¿Qué quiere decir el nombre? Ahora, déjeme le digo, en Judas dice que Enoc fue el séptimo. Dice, también profetizó Enoc séptimo desde Adán. Eso es algo muy interesante también de ver. ¿Por qué? Porque siempre el séptimo, cuando nos habla la escritura de séptimo, nos habla de volver de perfeccionar, es decir, de descansar, pero porque se va a iniciar algo nuevo. ¿Cuántos días se tomaron para la creación? 6, y el séptimo Dios reposó. ¿Cuántas luces hay en la menorá? 7. ¿Cuánto nosotros podemos ver espíritus de Dios delante del trono? 7. Nosotros vemos las 7 copas, las 7 plagas, las 7 trompetas que se suenan. Vemos nosotros el 7 en una manera extraordinaria en la escritura, porque cuando se llegaba la séptima generación, el año séptimo, también estaba hablando de algo muy importante. El año séptimo en las tierras también se descansaba. Hoy en día las tierras ya no se dejan descansar y la gente se pregunta por qué ya no se produce buen cosecha. ¿Por qué? Porque en la escritura decía que la tierra el séptimo año, después de haber sido sembrado todas esas veces, el séptimo año debía descansar la tierra. Si no la dejaban descansar, no producía de la manera que debía de producir. Pero hoy en día se ha cambiado todo eso. La escritura nos enseña de todas las cosas. Ahora, Enoc era el séptimo desde Adán. ¿Qué me enseña eso? Que Dios estaba en él descansando algo, estaba poniendo algo en Enoc, en esa séptima generación, porque Dios estaba enseñándonos algo. Ahora, tiene a Matusalén a los 65 años. La palabra Matusalén quiere decir hombre de dardo o enviado al punto, es decir, como a una persona que le dicen, mira, vas a ir a este lugar y ahí te vas a detener exactamente, es decir, dándole la indicación de llegar a un lugar específico en el que tenía que estar. Eso quiere decir Matusalén, y quiere decir, según el diccionario Strong, hombre de dardo. Ahora, ¿por qué Enoc le pone ese nombre a su hijo? ¿Por qué le pone Matusalén? Y después dice que tuvo hijos e hijas, pero no menciona, hermano, en esa porción específica sus nombres. Tal vez sí los menciona en otra parte, pero no lo menciona en esa parte. Menciona a este hijo, Matusalén. ¿Quién fue el hombre que vivió más años en la tierra? Matusalén. ¿Pero por qué vivió esos años? Porque Enoc designó algo específico en ese hijo. Es decir, a veces nosotros leemos la vida de Matusalén, fue el hombre que más vivió, y no pensamos por qué, porque era hijo de Enoc, porque Enoc lo tuvo con un propósito, porque era un dardo, era el hombre dardo que iba a caer en un momento específico, iba a marcar algo en la tierra. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con Matusalén, qué fue lo que produjo. Dice Génesis 5:27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ahora, cuando nosotros estudiamos un poquito, Matusalén vivió 969 años. Si se suman la longitud de tiempo entre el nacimiento de Matusalén y de Noé, entrando en el arca, son 187 más 182 más 600, es también 969 años. Eso significa que en el mismo año en el que Matusalén murió, el diluvio fue enviado como un dardo, como una lanza en la tierra. Ahora, eso usted lo puede revisar en su Biblia. Es decir, cuando Enoc vino,
a los 65 años, él dijo: voy a tener a Matusalén, al hombre dardo, al que va a marcar, al que lo voy a llevar hasta el punto exacto donde va a marcar algo específico en la tierra. ¿Por qué dice que Enoc? Recuérdese cuál fue la profecía de Enoc. Dice: de estos también profetizó Enoc y dijo: he aquí viene el Señor con sus millares. Pero ¿qué dice? A hacer juicio. Enoc profetizó a través de su mismo hijo que vendría un juicio. Y exactamente cuando Matusalén muere, es cuando Enoc se levanta, ya está en el arca y viene el diluvio cuando él muere. Ahora, es algo tremendo. La vida de Enoc, lo que él vivió, marcó en muchas áreas, hermano, cosas específicas. Zacarías 9:14 dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Oiga, hermano, qué tremendo. Que cuando Enoc, hermano, no solamente profetizó, no solamente habló Enoc de profecías, sino la vida que él tuvo. ¿Usted cree que no pudo haber tenido más vida? Claro que sí. Mire, porque ahorita vamos a leer qué fue lo que pasó con Enoc. Pero a los 65 años marca él algo y dice: voy a tener a Matusalén. Pero dice 300 años camina con Dios. Y después de esos 365 años, dice que no se murió como todos los demás, sino desaparece. Génesis 15 dice: y de esta manera la harás. Dice que caminó 300 años con Dios. Es decir, después de haber engendrado a Matusalén, caminó con Dios 300 años. Eso ya lo leímos. 300, ¿qué significa? Es decir, lo hizo con un propósito. Enoc estaba profetizando también: el Señor viene a hacer juicio a la tierra. Por medio de Matusalén estaba diciendo: viene el juicio, pero también va a haber un caminar de 300. Y dice la escritura en Génesis 6:15: y de esta manera la harás. Cuando le da Dios la instrucción a Noé, él le dice: de 300 codos la vas a hacer. 300 codos. ¿Qué habla? Del caminar con Dios en madurez, en llenura y propósito. ¿Por qué? Porque dice: esta va a ser 300 codos, va a ser la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Y hemos estudiado eso. El número 300 se refiere a un caminar con Dios. ¿Por qué? Porque no caminó 300 años con Dios. Pero dice 50 codos su anchura. Está hablando de la llenura del Espíritu Santo, porque fue 50 días después de la Pascua que vino el Pentecostés. 300 codos de altura, es decir, de madurez, de elevarse, de altura. Porque a los 30 años es cuando todos eran aptos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué edad fue bautizado? A los 30 años. ¿A qué edad podían salir a la guerra? A los 30 años. Entonces la Escritura nos marca algo muy interesante. Pero Enoc, por medio de todo lo que estaba haciendo, de todo lo que vivió, de todo lo que desarrolló, estaba profetizando. Número 3:49 dice: tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Ahora, si no ha leído esta porción, le voy a explicar un poquito. Está hablando el Señor con Moisés y le dice: voy a tomar parte del pueblo. Dice: y esa gente es mía, no lo pueden tocar. Pero le dijo: cuenten a todos los primogénitos de entre Israel. Fueron gran cantidad, pero dijo: ellos van a pagar el rescate sobre aquellos que son mi pueblo. Y dijo el Señor: los levitas son míos. Usted lo puede ver ahí en Números capítulo 3. Este es el verso 50 ya. Es decir, si lee todo el contexto, el Señor le dice: van a pagar un rescate. Dice: porque los levitas, esos son míos. Esos no los pueden tocar. Es el pueblo, son los que yo escogí para tener conmigo. Pero dice algo sorprendente, que fueron 1,365 ciclos. Ahora, esto me habla algo muy interesante, hermano. Mire, porque
el hecho de que Enoc haya vivido 365 años y de ahí Dios se lo lleva, es que me está enseñando algo. ¿Por qué? Porque estos, los levitas, usted puede leer el contexto. El Señor dice, habla el Señor y dice: ellos son míos, ese pueblo es mío, dice el Señor. No los pueden tocar, no los pueden usar para otra cosa. Entonces, el hecho de que sea 1000, cuando nosotros estudiamos un poquito el número 1000, es el mismo número que 1, porque en la pictografía hebrea nos enseña que el Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph, dice que es 1 y que es 1000, pero representa la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano amado? Que cuando Enoc vivió 365 años, lo que está diciendo es: Enoc es mío. Enoc está diciendo a través de su vida: el Señor quiere escoger un pueblo para llevarse. Es decir, el mensaje de Enoc es: viene juicio, tienes que caminar con Dios, porque él primero 65, Matusalén 300 años caminó con Dios, y después 365 y Dios se lo lleva. ¿Qué quiere decir eso? Enoc está diciendo: viene juicio del Señor, tienes que caminar con Dios si tú te quieres ir, y Él viene por un pueblo escogido. Por eso Enoc no se murió, Enoc se fue, se lo llevaron. ¿De qué habla eso? Es la sombra del arrebatamiento. Es decir, la vida de Enoc, hermano, profetizó. La vida de Enoc enseñó incluso el tiempo del fin, lo que venía, hermano, en el tiempo del fin. Pero ahora, algo muy interesante de ver en Génesis capítulo 4, verso 17, como le decía, no solamente él se llamó Enoc. En Génesis 4, 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó, es decir, este Enoc nació primero que el otro. Este Enoc era de la descendencia caída, de la descendencia de Caín, pero fue el primer hijo de Caín, y Caín le puso Enoc. Y no solamente le puso Enoc, edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael, y a Mahujael engendró a Metusael. Ahora, si usted compara Génesis, hermano, 5, donde habla de Adán y los hijos, hasta Enoc, parecen exactos los nombres, solamente unas letras cambian. Si no, revíselo y va a ver. Y va a ver que el que se ve en Génesis 5, Mahulael, allá dice Mahalael, y aquí dice, en vez de Matusalem, dice Metusael. Y dice: y engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el otro de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Ahora, esto es terrible, hermano, porque por un lado estaba la descendencia caída, y por otro lado estaba la descendencia que traía el ADN, hermano, espiritual, que traía el linaje del cual vendría el Cristo. Y entonces están haciendo los padres. Nosotros podemos decir que este no fue el padre de los profetas, pero también por este lado se estaban creando los padres. ¿Los padres de qué? Padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, padre de todos los que tocan arpa y flauta, padre de todos los que hacen obra de bronce y de hierro. Es decir, se empezó a crear una paternidad, hermano, en relación a lo que estaban desarrollando. Pero también en la descendencia de Adán estaban haciendo la paternidad, hermano, de las cosas espirituales.
cada uno de los que estaban haciendo, así como estos tenían nombres muy similares. Mire, si usted lo revisa, Génesis capítulo 4, los nombres de las generaciones de Caín, y revisa los nombres de las generaciones de Adán, va a ver que se parecen mucho los nombres, pero cuando uno ve la definición de los nombres, encuentra cómo el enemigo, había una paternidad, había otra paternidad, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el otro padre acá también, pero la forma caída y la forma, hermano, que Dios había establecido. Es algo tremendo. Después vamos a estudiar de eso. Y dice Génesis 5:24: caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué le pasó a Enoc? Y desapareció porque le llevó Dios. Entonces dice, la escritura me enseña que fueron 365 años los que fueron la vida de Enoc, pero dice, y después de eso se lo llevó el Señor. No se murió. Enoc no murió, Enoc no vio muerte, se desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque Dios se le llevó. Pero por eso le pregunto, mire, Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Es decir, lo buscaron, anduvieron viendo, ¿dónde está Enoc? ¿Qué le pasó a Enoc? Dios se lo llevó. Tuvo la fe para ser traspuesto y no ver muerte. Dice, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Por eso le digo, después de Caín, de Adán, perdón, Adán no lo podían ver como un ejemplo porque había caído. ¿Quién lo iba a ver como un ejemplo si iban a decir, pues tú comiste del fruto? Mas sin embargo llega Enoc, la séptima generación, una restauración, y dice la escritura que Enoc caminó con Dios. Pero aquí en Hebreos me muestra algo muy interesante. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿De quién? Es decir, ¿quién vio su testimonio? La gente que lo rodeaba, porque caminó con Dios. Y entonces él fue un hombre que agradó a Dios. Enoc fue una persona, hermano amado, que estaba caminando, estaba cerca de Dios. El caminar, no se imagine usted que iba caminando literalmente al lado de Dios. No, representa que que tenía una comunicación abierta con Dios, que tenía esa revelación de Dios, incluso que tenía la enseñanza y que enseñó. Porque si no hubiera enseñado, hermano, entonces ¿cómo se hubiera hecho el libro de Enoc? Todas las profecías que él dio, las cosas que Dios le mostró, las cosas que él habló, incluso en ese libro habla lugares a donde él fue. ¿Por qué? Porque desde Judas lo menciona. Enoc mismo lo menciona desde Judas. Cuando Judas habla de él, dice, el Señor tiene lugares preparados de oscuridad para esos seres. Pedro habló de esos lugares también. ¿De dónde aprendieron de eso? De la revelación que Dios le dio a Enoc. Es decir, leían el libro de Enoc, sabían quién era Enoc, porque Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc tuvo el testimonio. Si no, el escritor de Hebreos o Judas mismo que escribió de Enoc, hermano, no hubiera hecho mención de él. Mas sin embargo, del primero, si nosotros empezamos a leer Hebreos 11, que habla de la fe, del primero que habla de la fe es de Abel, porque fue el primero que ofrendó. Y el que habla después de él, Abel murió, lo matan, y del que sigue es Enoc. Si usted lo revisa ahí en Hebreos 11, es decir, los primeros hombres de fe fue Abel. Después de Abel, que lo matan, fue Enoc. Fueron los hombres de fe. Y Enoc tuvo la fe para ser traspuesto, es decir, lo llevaron a otra dimensión, lo llevaron a otro lugar, donde Dios no permitió, hermano amado, que viera la muerte. Enoc no conoció lo que es la muerte como un ser humano muere. Fue llevado, por eso dice, para no ver muerte, y no fue hallado.
Por eso le digo, ¿qué hombre más de la Escritura fue llevado de esta manera? Nuestro Señor Jesucristo sí murió y resucitó y fue llevado, pero Enoc no vio muerte, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios, caminó con Dios. Fue su vida una profecía, hermano amado, de que venía el juicio, de que hay que caminar con Dios para escapar de ese juicio, y de que si caminas con Dios el Señor te va a llevar. Por eso, hermano, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, por eso le pongo aquí, desde la antigüedad se tenía un ejemplo y testimonio de alguien que agradó a papá Dios, de tal manera que fue llevado, de tal manera que su vida misma, es profética. Me enseña que el 65 representa encontrar el propósito de Dios y dar el mensaje, Matusalén. Por eso cuando Enoc llega a esa edad no necesariamente es 65. 65 quiere decir: he entendido el propósito para el cual Dios me tiene aquí. Por eso cuando Enoc cumple esa edad, es decir, mentalmente, dice: tengo que tener a Matusalén, porque Matusalén va a vivir esos años y va a declarar, cuando él muera va a venir el juicio, porque él es el hombre dardo, él es el hombre que va a estar en el punto exacto. Cuando él muera va a venir el diluvio sobre la tierra. Ahora dice, también le pongo aquí, me enseña que el 65 representa encontrar el propósito en Dios y dar el mensaje, que viene el juicio, que viene el dardo de Dios, y por lo tanto necesito caminar con Dios. 300 años caminó, porque hermano, porque era la longitud del arca 300 codos, porque significaba que en ese camino, en ese arca se encontraba la salvación, en ese caminar se encontraba la salvación. ¿En dónde? Por medio de Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es algo profético, hermano. Lo que Enoc estaba diciendo por medio de su vida también era esto: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, hermano, qué tremendo es que para agradarle y ser llevado, es decir, tenemos que caminar con Dios para agradarle y ser llevados. Cuando dice ahí 1365, habla del arrebatamiento, cuando se complete el ciclo, cuando se cumple el ciclo, hermano amado. Por eso puedo ver yo la vida de este hombre llamado Enoc, una enseñanza tremenda, una enseñanza, hermano amado, que me hace ver, hermano, la profundidad del camino que nosotros tenemos que tener incluso con Dios. Porque mire, vuelvo a leer esta porción y con esto termino. Judas 1:13 dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales dice está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Cómo fue posible que Enoc desde aquel entonces hablara de esto, si todavía ni se había corrompido la tierra, hermano? Mas sin embargo él ya estaba profetizando de lo que iba a pasar, porque Dios le mostró, porque Dios le reveló, porque Dios le enseñó. Fue un hombre que caminó con Dios. ¿Qué nos enseña este ejemplo, hermano? Hay que caminar con Dios. ¿Cuántos queremos ser arrebatados en ese día final, hermano, cuando venga el Señor por su iglesia y seamos levantados? Los que están muertos en Cristo, hermanos, serán resucitados. Lo que hayamos quedado vivos, hermanos, seremos arrebatados y unidos juntos con Él. Pero para ser arrebatados, hermano, tenemos que aprender a caminar con el Señor. Desde el principio de la Escritura me enseña la misma Biblia, hermano, el proceso para el tiempo final. Por eso entiendo cómo el Señor Jesucristo dice: yo soy el alfa y el omega, o yo soy el alef y yo soy el tab, yo soy el primero y yo soy el último. El mensaje ha estado ahí desde el principio, hermano. El mensaje ha estado ahí. Viene un juicio, pero para escapar ese juicio hay que caminar con Dios, hay que ser íntegros con Él, hay que agradar a Dios. Y por eso la Escritura allí en Hebreos 11 dice: por eso, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuándo es cuando dice eso? Exactamente después que habla de Enoc.
Si no, búsquelo y va a ver. Habla de Enoc y después dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que aquellos que creen que Él es, que se le acerquen así como tal, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así fue con Enoc, el Señor se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Porque agradó a Dios. Dígale al que está a su lado, tenemos que agradar al Señor. Tenemos que agradarlo. Póngase de pie en esta noche, por favor.